Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto hoy en el episodio 45 del domingo 3 de abril del 2022. Pasó una semana muy interesante para analizar, semana mixta en general, donde tendremos que meternos en detalle para poder determinar nuestras hipótesis en los movimientos. Cierres que abren el abanico de cara a la semana que viene, así que sin más vueltas, empecemos. Para empezar, el sentimiento del mercado lo deja evidenciado la vela semanal del índice Standard & Poor's. Un tipo de vela denominado doji nos muestra un poco la indecisión del mercado. Un alza a principio de semana seguido de una baja considerable hacia el final de la semana en una zona de conflicto me obliga a asignar justamente la carta de el conflicto. La intención de quiebre y su recaída deja aún más dudas que certezas. Más aún si miramos el índice Dow Jones, donde el día martes y miércoles las miradas alcistas se activaban para luego con un jueves fuertemente bajista las dudas vuelven a ganar protagonismo. El seguimiento del patrón ABC para su continuación bajista sigue en pie y seguimos muy de cerca la tentativa del quiebre al alza para su invalidación. Como siempre digo, poner sobre la mesa posibles movimientos y no casarnos con una sola visión nos ayuda a mitigar el riesgo de nuestras operaciones. Me gustaría complementar la visión de los índices con un activo que veíamos la semana pasada y son las acciones de AMD. De la llamada alcista a la puesta en dudas del movimiento, si lo observamos en semanal, vemos cómo la vela semanal deja una mecha superior conformando un alto de un 15% de su máximo a su mínimo. Incluso no solo observando la última vela, si miramos las últimas 11 semanas, la indecisión se dibuja en el gráfico. Debemos seguir también muy de cerca las zonas planteadas y asigno la carta del sube y baja. Otro activo que hablábamos hace unas semanas eran las acciones de Home Depot y vemos cómo finalmente se configuró un movimiento a la baja luego de quiebres importantes. Así como lo vemos, que los índices se muevan al alza no implica que así suceda en la mayoría de los activos. Incluso esta semana se observa un movimiento errático donde tenemos como desenlace activos que se movieron al alza y otros a la baja. Por ejemplo, si pasamos a las acciones de Walmart, el movimiento se configura al alza llegando incluso a la zona de máximos históricos, como bien muestra el gráfico. En todo esto, resulta importantísimo el seguimiento de las zonas planteadas y la interpretación del volumen en cada activo. Asigno la carta de El Estudiante y hoy les traigo como ejemplo de análisis el activo del que hablábamos en la academia en su momento y hoy estoy hablando entonces de las acciones del ticker TSM. Un volumen aumentado fuera de lo usual en la zona de resistencia de máximos ponía en alerta la continuación alcista y vemos cómo el precio cambió de tendencia en su caída posterior. Incluso podemos observar dos movimientos configurados como pullbacks en el movimiento general. Ya en estos casos resulta relevante la recuperación de zonas claves para visiones alcistas porque la tendencia en el mediano plazo se configura como bajista y ese es el seguimiento. El juego de la semana pasada fue realmente difícil, el Picawali estaba en las acciones de Virgin Galactic y felicitamos a Leandro, David, Walter y Claudio que sí lo pudieron encontrar. Como pista, en este video también vamos a colocar a Picawali en algún gráfico, así que estén atentos. Un activo que me pidió Gustavo por privado me pareció interesante y aquí se los traigo a compresión semanal. Quizás para aquellos que recién empiecen les resulte nuevo el ticker GME de las acciones GameStop, pero para aquellos que estuvimos en el 2020 vimos cómo subió un 10.000% en tan solo 6 meses. Totalmente fuera de lo habitual y muchas fueron las noticias que circundaron al tema. Incluso le dediqué en su momento un gráfico al estilo Picasso bursátil para representar el momento. Personalmente no es el tipo de activos que me gusta hablar, pero igualmente como toda empresa podemos analizar su gráfico.
En este caso, el área de resistencia se configura extendida, lo cual nos complejiza el análisis de resistencias. Sin embargo, la línea de contratendencia es el elemento técnico más interesante que podemos observar en el gráfico. Asigno la carta de En la Mira. Y el suscriptor de nombre raro nos pidió las acciones de Moderna y el gráfico configura una zona promedio en los $185. Hace casi un año y medio en estos valores aumenta el seguimiento, entendiendo que nos encontramos en una tendencia bajista de mediano plazo. Se acercan momentos claves de definición que podremos verlo recién en las próximas semanas. Asigno entonces la carta del paso a paso. Y otra empresa del mismo sector que nos pregunta Daniel son las acciones de Biogen. En este caso voy a asignar la carta del enjaulado, siendo que este activo se encuentra lateralizando con gran volatilidad desde junio del 2013. Interesante porque nos encontramos en la zona baja de la jaula, pero deberemos seguir muy de cerca la recuperación ahora en los $220 para planteos alcistas. Pasando al mundo de las criptomonedas, esta semana nos dio mucho material para hablar. Comencemos, como es un clásico habitual, con el Bitcoin. Este activo tuvo un comportamiento muy similar a los índices americanos. A pesar que en la semana ha comenzado alcista, cierra la misma en una zona de conflicto, enfrentando sin poder pasarla a la media móvil de 200 diaria y sin poder romper por el momento el techo del canal planteado. Los bajistas esperan quebrar la zona de los $44.000 para poder tomar mayor protagonismo. Es por esto que asigno la carta de El Conflicto. Esta semana en la academia realizamos un research intensivo del Bitcoin con varios escenarios posibles y la explicación en cada caso. Lo analizamos en profundidad y pueden verlo porque es de libre acceso, así que les dejo el link en la descripción para que puedan leerlo. Con respecto al Ethereum, podemos ver cómo está impactando el precio contra la media móvil de 200 diaria. A diferencia del Bitcoin, este aún no ha llegado al techo del canal. El activo se encuentra en una zona importante de definición. En el caso de los alcistas, esperan poder superar esta zona para poder empezar a mirarlo con otros ojos. Siempre es importante analizar el Bitcoin y el Ether para tener un termómetro de cómo se encuentra el mercado. Ya hemos analizado previamente ambos activos y con respecto a las demás criptomonedas podemos encontrar activos con velas levemente alcistas y otros con fuertes movimientos alcistas. Ahora sí pasamos a las criptomonedas en particular. Con respecto a Solana, podemos ver cómo desde los mínimos de febrero ha subido casi un 80%. Si bien es importante que el activo está superando la zona de resistencia, en el gráfico por delante debe superar la media móvil de 200 para empezar a plantear posibles planteos alcistas de mediano o largo plazo. Por otro lado, podemos ver activos que han tenido muy buenas reacciones. Este es el caso, por ejemplo, de la criptomoneda Sushi, en el cual podemos ver cómo el activo ha subido casi un 70% desde la base del canal mencionada que mostrábamos en el episodio, tanto en el 42 como así también en el episodio 44, al cual, como siempre, les dejo el link en la parte superior. Es por esto que le asigno la carta del paso a paso. Y esta semana una criptomoneda que ha estado en boca de todos, y es que con un movimiento alcista de un 500% desde los mínimos de febrero a la fecha, la criptomoneda Siliquia se hizo famosa. A la fecha de grabación del video vemos cómo está dejando una vela fuertemente alcista semanal de un casi 90%. Es por esto que le asigno la carta de la estrella y también la carta de muy buena compresión semanal. Y otro activo que ha tenido una muy buena reacción ha sido el caso de la criptomoneda Alfa. Podemos ver en un gráfico diario el fuerte volumen que ha aparecido en la vela del día viernes, acompañado de una fuerte vela alcista de un casi 40% en el día. A pesar de la gran subida que viene llevando, aún no ha superado la media móvil de 200 diaria. Es importante en este momento no dejarse llevar por las emociones y operar con suma cautela. Podemos ver cómo en el pasado este activo, a pesar de haber subido un 370% de junio a septiembre del año pasado, luego el precio terminó haciendo nuevos mínimos.
Le asigno la carta de muy buena compresión semanal y la carta del resorte. Hemos hecho un análisis extenso de las distintas situaciones que veo en el mundo de las criptomonedas y para ir cerrando el mismo vamos a hablar de un clásico de compresión semanal. Estoy hablando de la criptomoneda Luna. Podemos ver en el gráfico cómo ha realizado esta semana nuevos máximos históricos. A pesar de ello, el precio se encuentra retesteando la zona de máximos históricos. Será importante poder sostener esta zona de los $100 para que los bajistas no puedan tomar protagonismo. Asigno la carta de El Picante. La perlita internacional, como este año se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol en Qatar, les traemos justamente el ETF de este país. Resulta interesante el movimiento de posible patrón de doble piso de largo plazo y el posible cambio de tendencia que observamos en el precio de este activo. Vamos a seguirlo muy de cerca y asigno la carta de la estrella. Pasando al mercado argentino, quería empezar mirando el dólar CCL y esta semana configura una baja importantísima cercana al 6%. Seguimos de cerca la contratendencia de cara entonces a las próximas ruedas. Asigno la carta de El Termómetro. Si observamos el Merval en dólares, justamente cerramos una semana con un quiebre de la zona de resistencia, llegando al punto clave que venimos hablando semana a semana, a la cual fuimos acercándonos despacito, como diría Luis Fonsi. Muy interesante la zona a la que llegó entonces el precio y resulta clave el seguimiento. Asigno la carta del paso a paso. Esta semana, por ejemplo, publiqué en las redes sociales, Twitter e Instagram, a donde obviamente los invito a seguirme, las acciones de Metrogas que cotizan en pesos, pero que si las observamos en dólares se podría estar configurando un patrón de piso redondeado. Si quieren ver el análisis completo lo pueden ver tanto en la academia como también en Instagram, pero le voy a dejar los dos links y ustedes pueden leerlo donde se sientan más cómodos. Y por ejemplo podemos observar las acciones de Telecom que venimos viendo incluso desde el año 2020 cuando empezábamos con los episodios de compresión semanal. Incluso le habíamos realizado un gráfico en su momento y muy interesante el movimiento de las últimas 2 semanas. Ya se ha movido un casi 30% al alza y lo seguimos obviamente muy de cerca. Llegan momentos claves entonces y el ADR de las acciones de Transportadora Gas del Sur son el mejor ejemplo de lo que venimos hablando. Será muy importante que no se configure el movimiento ABC que venimos etiquetando en el gráfico, porque de ser así podríamos ver objetivos aún más por debajo de la zona roja planteada. Igualmente seguiremos muy de cerca los activos en su conjunto para poder sacar conclusiones más precisas. Pasando al campo de los commodities, vamos a comenzar hablando del petróleo. Podemos ver que en este activo se viene comportando con mucha volatilidad luego de alcanzar la zona de los $130 y estar en boca de todo el público. Esta semana el activo ha caído un 13% y borrando casi toda la suba de las últimas 2 semanas. Es por eso importante recordar que debemos tener muchísima precaución cuando un activo se encuentra en plena euforia. El actuar en forma irracional en esos momentos puede provocar grandes pérdidas en el propio patrimonio. Es por esto que le asigno la carta del sube y baja. Pasando al oro, podemos ver cómo el mismo se encuentra retesteando la zona de los $1.900 sin poder quebrarla a la baja con una presente lateralización. Es por esto que le asigno la carta de el descanso. Y cerramos la semana con el semáforo amarillo indecisión y el juego de hoy ya les dije en qué activo estaba Pika Wally. Espero entonces sus comentarios abajo en el video. Muy importante, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram y si les gustó pueden comentarlo y darle me gusta al video. Bueno, hasta acá llegamos con compresión semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.